aplicar la ley de Gauss a problemas con simetría planar. Problema. Tenemos un primer ejemplo que cumpla, o sea, que describa lo que es la simetría planar. Tenemos una distribución superficial, una distribución superficial de carga uniforme, infinita, que es un plano. Es decir, que aquí tengo un sigma que es constante. Tiene el mismo valor en todos los puntos. ¿Qué nos dice este problema? Pues lo que creo que llegué a comentar el día pasado. Primero, lo que necesitamos es ver cómo está distribuida la carga. Yo puedo saber cómo es la dirección y el sentido del campo. Y en qué puntos el campo va a tener el mismo módulo. ¿Entendéis? ¿Qué dirección va a tener? Pues va a tener una dirección que es perpendicular. La dirección perpendicular al plano. ¿Por qué? Ahí viene otra vez a repetir un poco, es repetirse una y otra vez. Es decir, pues hay dos maneras de enfrentarse a esto, que es decir, bueno, pues aquí realmente lo que tienes es un problema en el que tú divides esta distribución en elementos infinitesimales. Si te coges una carga por aquí, pues el campo eléctrico que crea será de esta manera, si es positivo, alejándose, pero claro, siempre tendrás al otro lado con respecto al punto, que es la proyección del punto donde quieres calcular el campo sobre el plano, tendrás otro elemento de carga del mismo valor, ya que sigma es constante, de tal manera que el campo vendrá así. Por lo tanto, la componente en el plano del campo eléctrico será nulo. Únicamente la componente no nula será la suma de las dos componentes. Las componentes horizontales se van a anular. Esa es una manera. Y la otra es la de siempre, que es suponer que no tiene esa dirección. Digo, anda, pues el campo eléctrico, supongamos que en ese punto del espacio, sobre el plano, pues tiene esta dirección, que no es esta. Perfecto, muy bien, pues lo supongo. Y ahora digo, pues hago un giro a todo el problema. Giro el plano, pues por ejemplo 180 grados. Cualquier ángulo me valdría, por ejemplo 180 grados. Entonces eso significa que el campo eléctrico también ha girado 180 grados. Pero claro, la distribución de carga es exactamente la misma que la inicial. Por lo tanto, tendríamos que tener otra vez la misma dirección. Es decir, que lo que no puedes tener es dos direcciones diferentes para la misma distribución. Eso no es posible, claro. Es o bien una o bien otra. Claro, ¿cuál es la única posibilidad que cumpla eso? Que sea siempre la misma. Por supuesto que, claro, al girar sigues teniendo el mismo vector. Esa es otra forma de ver la simetría. Bien, liquidado en lo que respecta a la dirección. El sentido vendrá dado naturalmente por el signo de la carga. No hay ningún problema. Y por otro lado, naturalmente, está claro que todos los puntos a la misma distancia del plano tienen que tener el mismo valor en el campo eléctrico, en el módulo. ¿Qué más me da? Es indistinguible que yo esté aquí a que esté aquí, porque el plano es indistinguible. ¿Por qué? Porque el plano es infinito. Si no fuese infinito, todo lo que he dicho, bueno, todo, digamos, salvo para un punto, para vosotros, todo lo que he dicho no tendría validez. ¿Vale? Muy bien, estupendo. Entonces, vamos a buscar una superficie imaginaria que se aproveche precisamente de todo lo que he dicho. Pues entonces vamos a buscar otra cosa, además. He dicho todos los puntos que se encuentran a la misma distancia. Por encima
y por supuesto por debajo, por la simetría. ¿De acuerdo? Entonces voy a buscar dos superficies que son planas, que son las que he dibujado aquí. No tiene por qué tener forma circular. Son planas, son paralelas a la superficie de carga. Y cierro la superficie, porque tiene que ser una superficie imaginaria cerrada para calcular el flujo. La cierro con una pared lateral que es perpendicular, naturalmente, a la superficie de carga. Esa es mi superficie S. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a calcular el flujo. Cuidado que aquí phi lo estoy utilizando para el flujo del campo eléctrico. A través de S. Será, dividimos el problema, será el flujo a través de la pared lateral más el flujo a través de las bases. Esas, de forma irregular. ¿Cómo es el flujo a través de la pared lateral? Flujo, por definición, es el producto escalar de E por diferencial de S en cada uno de los puntos de la superficie. Pero en la pared lateral estos dos vectores son perpendiculares, por lo tanto, esto es cero. Es decir, que únicamente nos queda flujo a través de todo, es únicamente el flujo a través de las bases. Las bases tienen un área, vamos a suponer que es un área A. Área de las bases, la voy a denotar con A. Vamos a poner aquí una de ellas. Es decir, que estoy cogiéndome, el campo eléctrico va así, y diferencial de S, pues, irá así. Para un elemento infinitesimal, por ahí, tendremos esto. Muy bien, estupendo. Lo mismo será para la otra, por cierto. Tendremos lo mismo. Es decir, que será dos veces el flujo de una de las bases, una de ellas. ¿Y ahora cuánto vale el de una de ellas? El valor de en todos los puntos es el mismo, o sea que tendría dos veces de por diferencial de S, que será dos veces, ya quito el signo de vector, ¿de acuerdo? Y tendríamos que esto es constante para todos los puntos de la superficie, es decir, dos veces E por diferencial de S, pero esto no es nada más, naturalmente, que el área. Es decir, que tenemos dos veces. Es decir, que el flujo es dos veces. Fijaos que aquí, otra vez es lo mismo que os dije el otro día con la simetría cilíndrica. Tened un poco de cuidado. Más que el módulo de E, lo que estoy viendo es cómo es la componente E perpendicular, la componente E perpendicular en la dirección perpendicular al plano. ¿Bueno? Muy bien. O sea, que si tengo aquí, pongo aquí el origen de coordenadas, entonces si yo lo llamo eje Z, aquí lo que estoy tomando como E realmente es decir, que tiene su signo. Tenéis que tener en cuenta que es un producto escalar. Si tienen el mismo sentido, el coseno del ángulo que forman es 1, si tienen sentido contrario es menos 1. De esta manera estoy cubriendo las dos opciones, que tengan el mismo sentido o sentido contrario. Es decir, que sea carga positiva y carga negativa simultáneamente. Muy bien. Y la ley de Gauss lo que nos dice es, entonces, ¿a qué va a ser? Proporcional a la carga encerrada dentro, dividido por epsilon sub 0. Esto ya hemos visto lo que vale. 2E por A. Nos falta ver cuánto vale Q dentro. Uy, no phi, sino Q, carga dentro. Pues será precisamente
Si teníamos aquí esto, tenemos aquí esto, tenemos el plano, la superficie está encerrando con la misma forma, ¿eh? Toda esta carga. Esta es Q delta. Pero claro, el área de las sombras, por decir, es como la sombra, ¿no?, de las bases sobre la superficie. Naturalmente tiene el mismo área. Esto es A, esto es A, esto es A. Es decir, que tendremos sigma, la densidad superficial, para eso es uniforme, por A. ¿Vale? Nada. Lo de la izquierda tiene que ser igual a lo de la derecha. 2A igual a sigma por A dividido por epsilon. Es decir, que tenemos que ahí ya se me va, que va a ser sigma. Si sigma es positivo, entonces fijaos que esta es la componente que decía, esto es z, estamos en estos puntos por aquí arriba, entonces tenemos que el sentido es positivo, alejándose del plano, ¿de acuerdo? Por abajo alejándose del plano. Y esta es la misma, fijaos que hemos llegado al mismo resultado que hemos obtenido por integración. Por integración llegábamos al mismo resultado. Pero mucho más fácil, ¿no? Bastante más fácil, digo yo, ¿no? Pienso yo. Lo otro, había que buscar que si los anillos, que si luego el disco, que si luego tender el... etcétera, etcétera. Pero para eso la condición necesaria es entender la ley de Gauss, entender lo de la simetría y demás. Porque si no, no sirve para nada. Bueno, sí sirve para algo. Sirve para hacer el problema que yo os ponga mal. ¿Vale? O sea, tened cuidado. O sea, lo de la simetría es... La ley de Gauss, es, no me canso de repetirlo, es siempre válida. Otra cosa es que te vaya a contestar lo que tú buscas en cualquier problema. Si no hay esa simetría, pues entonces nada que rascar. ¿Qué mejor ejemplo? Siempre me acuerdo del problema, el problema de la semiesfera, ¿no? Como contraejemplo, iba a decir, un contraejemplo otra vez. Tengo una semiesfera maciza de carga, ¿no? Y nos preguntaban, ¿cómo es el campo eléctrico en este punto? ¿Recordáis este problema? Entonces, me he encontrado muchas veces con decir, pues, aplico la ley de Gauss. Vale, muy bien, tú aplicas la ley de Gauss y por supuesto que es válida, pero no te va a decir cómo es el campo ahí. Entonces ahí viene el... Bueno, tú puedes, por ejemplo, vale, vamos a... Esto es como lo del móvil perpetuo. Siempre se intenta... No, no me lo tomes a mal. O sea siempre, por tener curiosidad de decir, encontrar no está nada mal. Entonces, una superficie que es lo mismo que esto, así, más o menos, me estás diciendo que complete, ¿no? ¿Vale? Ah, pero estamos contando también la base. Hombre, he dicho como contraejemplo una superficie, perdón, una semiesfera maciza de carga. Estaba recordando el problema. Problema, encontrar cómo es el campo eléctrico de una distribución que es volumétrica, una semiesfera uniforme, o sea, que aquí todo el valor es el mismo, en ese punto. Entonces os estoy diciendo qué es con lo que me encuentro yo, qué es lo que veo yo. Digo, pues dicen, pues te aplico la ley de Gauss, Miguel. Y yo digo, ya a partir de ese momento, casi desde el primer segundo, digo, ya no lo han entendido la ley de Gauss. Porque este problema es precisamente la demostración, ¿no? Entonces empiezan las variaciones. O, como contraejemplo aquí, también, ¿no? La esfera con un agujero. Ese también es un problema en el cual te intentan buscar superficies imaginarias para aplicar la ley de Gauss para encontrar el valor del campo eléctrico en un punto. Y no se dan cuenta de que si uno lo aplica así directamente sobre estas distribuciones no hay simetría. Por lo tanto, la ley de Gauss te va a dar el flujo, ningún problemilla. Es decir, que uno dice, bueno, pues cojo una de las versiones, cojo una superficie que tiene el mismo valor, tiene la misma forma que la semiesfera. Otra variante que era la que creía que iba a decir vuestro compañero Sergio, ¿no? Sergio Frey. Pues era la esfera completa, hay muchas formas. Bueno, pues si coges la semiesfera, muy bien, dirás,
el flujo total es proporcional a la carga dentro. La carga te la están dando, ningún problema ya, pero el campo aquí, en ese punto, es que no va a ser el mismo que aquí, o que aquí, o que aquí. En cada punto será diferente. Por lo tanto, eso es decir, en cada punto será diferente. No tiene simetría, por lo tanto no me vale. ¿Me entendéis? Para una semicorteza esférica sí lo tiene. Para una semicorteza tampoco. O sea, que no sea maciza. Tengo ahora esto, una semicorteza. O sea, está a huecos. Únicamente tengo sigma, uniforme, ningún problema. Y ahora el problema otra vez. Campo eléctrico en este punto. Tampoco te sirve. ¿Me entendéis? Tú puedes decir cómo es, a ver si me entendéis, tú puedes decir cómo es el flujo. No hay ningún problema. Pero el paso de decir cómo es el flujo a cómo es el campo en un punto, o en varios, ahí va un trecho enorme. Únicamente lo podemos hacer cuando tenemos simetría. ¿Vale? En este problema, que conste, en este problema sí sí es posible aplicar la ley de Gauss, hay simetría si tú consideras que esta distribución es la suma de dos, una esfera maciza y otra esfera maciza de carga contraria. Entonces, evidentemente, aplicas la ley de Gauss para uno, ningún problema, aplicas la ley de Gauss para el otro, ningún problema, y el campo será la suma vectorial de ambos. Entonces sí, pero directamente a esto, no. ¿Lo entendéis? Bien, sigamos con la simetría plana. Porque no es la única posibilidad. Y si yo ahora os digo, saco papel y digo, ahora, ¿lo habéis entendido? Hacemos un ejercicio. Vamos a que pensad en lo siguiente. Pero que no sea superficial. O sea, ahora busco una distribución que sea volumétrica, pero que cumpla con esa simetría. Esto es una mesa infinita, una tabla infinita, que tiene un cierto espesor, un espesor, yo qué sé, D. ¿Entendéis? Que es, ahora viene la pregunta de decir, anda, tiene que ser ρ, la densidad de carga tiene que ser uniforme, tiene que ser constante, todos los puntos tiene que valer lo mismo. ¿Vosotros qué creéis? ¿O puede variar? Estoy preguntando, o sea, digamos, yo quiero aplicar la ley de Gauss, lo mismo que hice antes, que me valga todo, es decir, que yo pueda saber cómo es la dirección y el sentido y que el valor del campo en determinados puntos del espacio sea el mismo, todo eso, ¿no? Y para ello, naturalmente, tengo que conservar la simetría que tenía antes, que antes se veía fácilmente, o sea, pienso yo que no es muy difícil, ¿no? Y ahora digo, bueno, vale, pues muy bien, se ve fácilmente. Y ahora tengo una tabla infinita, que tiene un grosor, o sea que ahora ya no puedo hablar de sigma, densidad superficial, sino de densidad volumétrica ρ. Y ρ, por supuesto, en general, pues tendremos que depende del punto del espacio considerado, ¿no? Dentro de la tabla. Y ahora digo, bueno, evidentemente, yo creo evidente que si ρ es constante, entonces la simetría se ve rápidamente, que no cambia nada, que a la misma distancia del punto medio de la tabla, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí volvemos a tener el mismo problema, tenemos puntos dentro de la tabla y puntos fuera de la tabla. ¿Lo veis? Entonces aquí habrá que ver para puntos dentro y para puntos fuera qué es lo que hacemos, pero uno ve que a la misma distancia de la superficie que divide la tabla en dos, tenemos lo mismo. Bueno, yo digo, vale, ¿y es necesario que ρ sea constante, uniforme? ¿O puedo, digamos, como se dice en español, liberar un poco esa condición, hacerla no tan restrictiva? Claro, exactamente. Es decir, que si nosotros vamos a cogernos aquí el eje Z, ¿no? Perpendicular a la tabla, entonces lo que sí te tienes que asegurar, voy a hacer el dibujo no tridimensional, ¿vale? Porque si no es un poco lioso. Así visto de canto. Este es el eje Z y el origen de coordenadas lo pongo por aquí.
Entonces, de lo que me tengo que asegurar es que ρ de z, o sea, que ρ solo depende de z, no de otra, no del punto sobre el plano, no sobre, esto sería x, esto sería y, es independiente de x y de y, únicamente de z, pero que dependa de z, quiere decir, eso puede romper la simetría, porque si por ejemplo tengo más carga por aquí que tengo más carga por aquí, pues entonces eso tiene que tener el mismo valor a la misma distancia del origen. ¿De acuerdo? Es decir, que solo dependa del módulo de z. ¿De acuerdo? Ahí hay que tener un poco de cuidado. En decir que sea lo mismo para positivos y para negativos. ¿Vale? Es decir, que si está creciendo, alejándome del origen, tanto en un sentido como en el otro. Entonces, la simetría es igual que antes. Bueno, continuemos entonces. Para punto, ahora necesito... Muy bien. Para puntos fuera. Para puntos fuera. Si esto era D, esto significa para Z mayor que D medios. ¿De acuerdo? El módulo. Z mayor que D medios. Todos los puntos a la misma distancia, todo lo mismo. Vamos a escogernos una tal, a la misma distancia, todo lo mismo, todo lo mismo. ¿De acuerdo? Que tendremos únicamente el flujo a través de las bases. Si esto es A, tendremos dos veces E por A. Aquí ya voy un poco más deprisa. A través de la pared lateral tiene que ser 0. Y esto tiene que ser igual a la carga dentro. ¿Cuánto vale la carga dentro? Uno dirá, pues, claro, todo lo que tengas en todo ese volumen. ¿Y cuánto es ese volumen? Uno dice, pues el área A por el espesor D, por ρ, naturalmente, que es la densidad, y por epsilon sub c. Eso es lo que tendremos, cuidado, puntos. Es decir, que tendremos A allá afuera, es decir, que tendremos E igual a ρ. Muy bien. ¿Y para puntos dentro? Esto si fuese, cuidado, esto si fuese ρ constante. Si no, ¿qué tendremos que hacer? Integrar. Si ρ depende del módulo de z, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podríamos decir que ρ depende de z para z mayor que 0, lo mismo para el otro, que sea, por ejemplo, un ρ sub 0 más a por z, ¿no? Tendríamos entonces que en z sería ρ0a por el módulo de z para todo z. Entonces tendríamos que integrar en el volumen. Tendríamos Q dentro, que tendríamos que hacer la integral de volumen de ρ de z por diferencial. Claro, ¿cómo voy a dividir el cuerpo? ¿Necesito que sea una integral en 3 variables? No, yo divido el cuerpo en discos, por así decirlo. En discos, no son circulares, Es decir, que tendríamos un elemento infinitesimal, tendríamos esto me ha salido demasiado por aquí. ¿Ves? De espesor diferencial de z. El área sería A, es decir, que diferencial de v sería diferencial de z. Es decir, que tendríamos la integral para Q dentro,
de z a diferencial de z entre menos de medios y más de medios, o uno puede decir es 2 veces entre 0 y de medios. Eso. Entonces tendríamos aquí, para ese caso particular, que crece linealmente o que varía, que tiene una dependencia lineal, tendríamos 2 veces la integral desde 0 hasta d medios, y había puesto ρ 0 más a por z por a por diferencial de z. ¿No? Eso, esa integral está chupada. Muy bien. Eso para puntos fuera. Para puntos dentro. En origen, es decir, por ejemplo, para un punto por aquí. Entonces hay que tener cuidado. Otra vez es todo lo mismo, flujo, ¿no? Escojo una superficie imaginaria que tenga esa forma de tubo, es decir, el flujo va a ser únicamente debido a las bases, 2 veces E por A. Y ahora lo que cambia es, y hay que tener cuidado, es el Q dentro. Solo es lo que tenemos, es decir, lo que tendríamos encerrado, pues si nosotros estamos cogiendo lo que tenemos encerrado en esta zona del espacio. Si el caso particular, si ρ es constante, es uniforme, entonces teníamos, ¿no? 2 veces E por A y Q dentro, supongamos que esto es Z, ¿no? Es la posición Z, es decir, que tiene la altura 2Z. Es decir, tendríamos ρ A por Z, cuidado, 2 veces, ρ a Z, que es una mitad y la otra mitad, dividido por epsilon sub 0. ¿No? La altura es 2z. Entonces tendríamos esto. Se me va. Ya se me va. Tendríamos ρ. ¿De acuerdo? Cuidado. ¿El campo eléctrico es en este problema es continuo o es discontinuo? No, no. Vamos a ver, otra vez, hay que tener cuidado con las palabras. Una cosa es que varíe, una función varía, una función f de x, ¿no? Varía, pero todo el mundo está viendo que lo que acabo de dibujar es continuo, es una función continua. O sea que son dos cosas diferentes. Ser constante o que cambie y ser continuo o discontinuo, eso es diferente. Bueno, habría que comprobar una pequeña cosilla. Bueno, uno dice, hombre, ha afirmado Miguel varias veces, ha hecho la afirmación así tajante de que para distribuciones volumétricas de carga el campo eléctrico es continuo. Una cosa es, pero no me vale como explicación en este problema, decir, compruébalo. Y bueno, evidentemente aquí dentro es continuo, pero los puntos conflictivos serían justo cuando pasamos de la zona dentro a la zona fuera. Claro, nosotros sabíamos cómo era en el campo fuera. ¿Cuánto valía el campo fuera? Teníamos, ¿me lo recordáis? Igual a ρ d, no, por d medios, ¿no? Era, ¿no? 2 épsilon, sí, bueno, o sea, d medios, claro. El d medios, iba a decir, por un lado. Bueno, y entonces esto cogiéndonos lo anterior, fuera, y esto sería dentro. Claro, cuando z tiende a d medios, lo que tendríamos sería ρ de epsilon sub 0,2, es decir, que es continuo. Es decir, que el paso, la transición a través de eso es continuo. Esa afirmación que hice yo para distribuciones volumétricas sigue siendo válida, por supuesto, es general. ¿Vale? Cuidado, cuando teníamos el plano era una distribución superficial y entonces teníamos una discontinuidad de valor sigma dividido por epsilon sub 0. Eso también es
Eso es general. Lo veremos no solo para este caso, sino... Bueno, nos queda que hay que terminar lo de Gauss. No quiero dejarlo ya colgado más tiempo. ¿Qué nos quedaba para Gauss? Nos queda la simetría esférica. Voy a... Vamos. Estaba diciendo, nos queda como última simetría en la cual podemos aplicar la ley de Gauss para obtener el campo eléctrico, la simetría esférica. Bueno, ¿a qué se refiere entonces la simetría? Que la distribución de carga, aquí podemos tener también una distribución, vamos a cogernos primero el caso, la distribución volumétrica, que ρ, la densidad de carga, va a depender, en general sabemos, ¿no?, de la posición, pero para que haya simetría, únicamente puede depender de la distancia. Vamos a situar el origen en un punto del espacio, entonces la densidad volumétrica no va a depender de r, θ y φ en coordenadas polares esféricas, va a ser independiente de θ, va a ser independiente de φ. ¿Está eso claro? Únicamente de la distancia. Tenemos aquí, esto significa que lo que vamos a tener es una esfera uniforme de carga, no, puede ser no uniforme, ¿de acuerdo? Es la dependencia esta, lo importante. Vale, vamos a caso particular, que lo cumple, que ρ sea constante. ρ uniforme y tenemos que sea un radio R. Vale, vamos a por la simetría. ¿Cuál es la dirección del campo y el sentido? Pues la dirección tiene que ser radial. El sentido dependiendo naturalmente del signo de la carga. Tanto para puntos dentro como para puntos fuera. Estoy hablando de eso, no rompe, no hay una diferencia. Malo sería que la simetría se cumpliese para dentro y fuera, eso no sería posible, ¿de acuerdo? Entonces, la dirección es radial. ¿Qué puntos del espacio van a tener el mismo campo en módulo? Por supuesto, a la misma distancia del origen. ¿Qué superficie cerrada vamos a escoger? Superficies esféricas. Esferas. Es decir, que vamos a cogernos para puntos fuera esferas naturalmente concéntricas y para puntos dentro pues también tenemos una. ¿No? Muy bien. Flujo a través de la esfera. Tendremos E por diferenciales. ¿Cuánto va a valer esto? La componente radial de E, solo, fijaos que E, únicamente por la simetría, va a depender de R. Y va a tener como componente, la única componente no nula, la componente radial. Las otras componentes son cero, por simetría. Bueno, tendremos esto, pues naturalmente sale fuera de la integral, tiene el mismo valor, por diferencial de S, es decir, que volvemos a tener cuánto vale la superficie el área de la superficie esférica, es decir, que tendremos E, R, por, vamos a quitarle ya si queréis el subíndice, porque es la única componente no nula, 4pi. ¿Cuál es el radio de la superficie imaginaria? R minúscula, 4pi r cuadrado para puntos fuera. Vamos. Para puntos dentro también, pero bueno, ahora lo que cambia sería ver a cuánto, a qué es igual esto, a la carga encerrada dentro, muy rápidamente. Puntos fuera, tendremos E por 4pi r cuadrado. ¿Cuánta carga? Toda la carga de la
toda la carga de la esfera será ρ por 4/3 de pi r mayúscula al cubo, dividido por epsilon sub 0, 4pi, 4pi, lo que nos queda entonces será que va a ser rho r al cubo dividido por epsilon sub 0 r al cuadrado. Y el 3. Esto si lo ponemos en función de la densidad. Pero naturalmente, ρ, ¿a qué va a ser igual? La carga total Q dividido por 4/3 de pi r al cubo, es decir, que lo que nos va a quedar es que E va a ser igual, iba a decir el K ya que estoy utilizando epsilon sub 0, va a ser 1 dividido por 4pi epsilon sub 0 por Q dividido por r al cuadrado. Es decir, la ley de Coulomb. Toda la carga como si fuese concentrada en el origen. Y ahora, para puntos fuera, puntos dentro. Solo un segundo. Puntos dentro, ¿qué tendríamos? E por 4pi r al cuadrado igual a. Y ahora la carga encerrada dentro, pero ya no es toda la de la esfera, sino únicamente la de la esferita de la superficie gaussiana, es decir, ρ 4/3 de pi r minúscula al cubo, dividido por epsilon sub 0, 4pi, 4pi, cuidado esto, se nos va esto, y nos quedará E igual a ρ 3 epsilon sub 0 por r, lineal. Esta es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Uno puede hacer el dibujo de E de R con respecto a R, tendrá una cosa de estas. Problema. Si a nosotros nos dicen cómo es ρ, por ejemplo, un ρ sub 0 más A por R, por ejemplo, que varíe linealmente, determinar cómo es el campo eléctrico dentro de eso. Mientras vais cerrando, mientras nos vamos, os voy a mostrar lo bonito que este problema, fijaos, para el campo eléctrico es similar para el campo gravitatorio. Entonces una pregunta bonita es cómo es el campo gravitatorio creado por la Tierra. Claro, primera cosa uno piensa, ¿la Tierra es uniforme? Hombre, no. Una mejor aproximación es que depende de la profundidad, es decir, es radial. La gravedad. Si no os lo pongo el próximo día. Ya os lo pongo el próximo día. Y vemos un modelo, por ejemplo, de densidad terrestre. ¿Y cómo es el campo? La aceleración de la gravedad, que sería el campo equivalente, alcanza su máximo más o menos a mitad de camino del centro de la Tierra. O sea, el máximo valor de la aceleración de la gravedad debe ser 10, algo metros dividido por segundo al cuadrado a unos 3.000 kilómetros de profundidad. Bueno, lo enseño el próximo día, si no ya me paso.